Damos inicio entonces a una nueva versión de nuestro coloquio del Instituto de Filosofía. Esta vez, bueno, Paulina, sabemos, ¿cierto?, que es la secretaria académica del bachillerato, ¿cierto? Licenciatura en Literatura Licenciatura y las licenciaturas en Filosofía y Literatura, y además candidata a doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a Adolfo Ibáñez. Bien, esta vez Paulina nos va a exponer sobre la experiencia literaria, digo, en un campo de concentración. Y en segundo lugar, porque esta invitación me obligó a hacer y hace muchos años no tenía oportunidad de revisarlo. Por supuesto, que bueno, son textos que vamos a ir mencionando una vez que se vaya desarrollando este coloquio, pero son textos que pienso yo muchos de nosotros hemos leído en algún momento de nuestras vidas, quizás en el colegio. Yo sé que muchas veces también en las carreras de filosofía se da el texto de Frankl como bibliografía obligatoria, pero quise sumar a la evidente, por supuesto, presentación del libro de Frankl, que no es literatura, ¿cierto?, dos textos netamente literarios y publicados muy tempranamente después de que termina la la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estos son Si esto es un hombre, de Primo Levi, y La suite francesa, de Irene Nemirovsky. Entonces tengo un texto que voy a ir leyendo, si es que no alcanzo a leerlo del todo, no importa, pero sí son estos tres documentos entonces los ejemplos que voy a proponer como la experiencia literaria en los campos de concentración, y me voy a situar, ya lo sabrán o ya lo habrán advertido, me voy a situar entonces en la experiencia propiamente de Auschwitz. Después de conocer las vivencias de miles o de millones de personas que han vivido y sobrevivido a los campos de concentración, no solo las áreas ligadas a la salud mental, a la psicología y la psiquiatría, se han preguntado el porqué de la existencia de estos lugares. También otras disciplinas, quizás más ligadas a nuestro quehacer laboral, como la historia, la filosofía, especialmente la literatura, que es la visión que revisaremos hoy, dan cuenta de lo ocurrido desde las voces de los sobrevivientes, de aquellos, comillas, afortunados que pudieron volver a casa o hacer un nuevo hogar después de vivir los horrores de un campo de concentración. No existe uno de estos lugares de los que se pueda hablar positivamente, sino que siempre y desde cada una de nuestras áreas de estudio tendrán una connotación aleccionadora, castigadora, humillante, y por sobre todas las cosas inhumana, terminología que revisaremos a medida que se desarrolle esta propuesta de lectura. Así como existen múltiples y variadas representaciones audiovisuales sobre los hechos acontecidos en los campos de concentración, pienso aquí no en un campo de concentración como algo genérico, sino que muy por el contrario, en el caso más paradigmático que conocemos en Occidente de un campo de concentración, el complejo Auschwitz-Birkenau, ubicado en la Alta Silesia, lo que hoy es una parte de Polonia, ya sea en algunas producciones que podríamos catalogar hollywoodenses y otras tal vez más ligadas al cine de autor. Pienso que dentro de la primera categoría se ubicarían Sophie's Choice, de 1982, adaptación de la novela del excelente novelista norteamericano William Styron, de 1979, en que en ella el personaje interpretado por una joven Meryl Streep frente a la Gestapo debe decidir, después de una rápida selección y en pocos segundos, cuál de sus dos hijos enviará a los campos y cuál se quedará en la ciudad, dependiendo de la chance de vida que cada uno pueda tener, ya sea el niño o la niña. Pienso también en El niño con pijama a rayas, otra adaptación de una novela, esta vez con una propuesta cinematográfica de 2008, adaptada de la obra escrita por el irlandés John Boyne 2 años antes,
y que muestra la amistad de dos pequeños menores de 10 años, uno judío, prisionero en Auschwitz, y el otro alemán, hijo de uno de los oficiales más importantes de la SS, que tienen como responsabilidad echar a andar los hornos crematorios del lugar. La suerte que corren los niños depende de cómo va vestido cada uno de ellos, o por poner un último ejemplo, con la ya clásica película de Roman Polanski, basada en las memorias de un músico judío polaco, El pianista, estrenada en 2002 y protagonizada por Alan Brodsky, ganador de múltiples premios después de representar a un eximio pianista, y cómo logra sobrevivir en su ciudad sitiada, siendo Varsovia el punto de inicio del filme. Muchos de nosotros tenemos en la memoria audiovisual otras producciones cinematográficas que explican o dan una visión de lo sucedido en Europa durante el periodo de la administración de la Alemania nazi por parte de Hitler. La vida es bella o La lista de Schindler, solo por poner algunas muestras de muchísimos filmes que se hacen cargo de tratar el problema de la denominada, entre comillas, solución final, nombre con el que los agentes de la SS denominaban la muerte en las cámaras de gas en los diferentes campos de concentración que implementaron para dar muerte a personas que practicaran o tuvieran, ya fuera la religión o sangre judía, así como también personas de origen gitano. Homosexuales y bolcheviques también eran dignos de llegar hasta esta solución, así como también desertores de guerra, prisioneros comunes, aunque muchas veces estos, o prisioneros más que comunes, peligrosos, eran elegidos para cuidar las barracas de ciertos cautivos como los antes mencionados, o para darles escarmientos, repartir la escasa comida que se les entregaban 2 turnos diarios, etc. Otras personas que estaban dentro de los listados de persecución de los militares seguidores de las consignas hitlerianas eran los testigos de Jehová, los eslavos, los polacos, criminales de guerra, ya fueran alemanes o soviéticos, presos comunes, entre tantos otros grupos. Decíamos que, como existen representaciones cinematográficas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en diferentes campos de concentración adecuados por el nazismo para el exterminio de los grupos recientemente indicados, también hay una gran cantidad de textos literarios que hacen alusión a lo ocurrido durante este mismo periodo histórico, así como también antes de que el propio nazismo existiera. Estos documentos literarios, una vez reunidos y analizados, se agruparon dentro de lo que hoy se denomina literatura concentracionista. Y como bien dice su nombre, reúne a todos aquellos textos que hablan sobre, desde y en los campos de concentración. Ahora bien, es un género. Ahora bien, aunque es necesario recordar que estos lugares de detención de larga estadía no nacen en la Segunda Guerra Mundial, ni con el ascenso al poder de Hitler y sus ministros, ocupando principalmente el complejo de Auschwitz-Birkenau y los 20 otros campos acondicionados y adheridos a este lugar central, para recibir a grupos de personas que eran arrancadas de sus vidas, de sus familias, trabajos, casas, para ser transportados hasta su campo de destino. Antes que Auschwitz, y aparejado de las tribulaciones y experiencias desgarradoras que viven muchísimos grupos humanos con las características recientemente mencionadas, los campos de concentración aparecen a mediados del siglo XVIII, cuando personal del ejército ruso organiza 3 campos en Siberia, lugar al que son desplazados grupos de rebeldes de la corona imperial rusa, revolucionarios nativos de lo que hoy conocemos como Polonia y Lituania. Es importante recordar que este espacio, no solo por la dureza de las condiciones climáticas que... ¿Hablé de Siberia? ¿Sí? Ya, entonces sí. Es importante recordar este espacio no solo por la dureza de las condiciones climáticas que ahí vivían o habían para quienes estaban detenidos, sino también porque allí vivió uno de los principales novelistas rusos del siglo XIX, Fyodor Dostoyevsky, en el campo de concentración de Siberia, lugar en el que estuvo preso por 10 años desde 1849. Uno de sus principales y más famosos personajes literarios, el estudiante de Derecho Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo, tiene también la experiencia de vivir los mismos años que el autor en Siberia, donde, a diferencia del hombre,
Al personaje le sigue incluso su enamorada, la ex prostituta Sonia, esperando su liberación para de la Gran Rusia, es decir, la cristiana ortodoxa. Pero volvamos a los campos de concentración del siglo XX y situémonos en ellos, porque si del dolor puede surgir la belleza y si el mal puede desencadenar el bien, esto fue lo que pasó con muchos sobrevivientes de los grandes campos de concentración del siglo XX, es decir, de aquellos espacios de detención, golpizas, hambrunas, que tenían como apellido solución final, SS o nazismo. Si bien hubo muchísimos sobrevivientes, personas ligadas a las bellas artes y más específicamente a las letras, que vivieron los horrores del cautiverio por razones étnicas, políticas o puramente por odio, algunos de todo este 1.300.000 personas que perdieron la vida en el lugar resaltan o destacan algunos nombres que mayoritariamente, luego de su paso por estos espacios, pueden producir literatura y en su mayoría la escritura que ellos realizan corresponde especialmente al género literario del concentracionismo. Ahí encontramos entre los supervivientes a Elie Wiesel, escritor en yiddish y francés, rumano de nacimiento y Premio Nobel de la Paz en 1986. Paul Celan, apellido que es un anagrama de su verdadero nombre de familia, más judío, Ansel. Celan, aunque sobrevive a los campos, se quita la vida arrojándose al Sena a los 49 años. Sufrió grandes depresiones, pues sobre todo nunca pudo soportar la pérdida de su madre, que murió asesinada en un campo rumano. Su padre muere en el mismo lugar de tifus. De este inmenso dolor deviene uno de los poemas más hermosos del siglo XX y sumamente aclamado por la crítica literaria, tanto en la época como posteriormente a la muerte de su autor, es decir, Fuga de muerte, publicado en alemán en 1947. Voy aquí a hacer un muy breve paréntesis para solamente referirme a la anécdota de Heidegger y Celan en la casa del filósofo alemán en la Selva Negra. Esta anécdota jamás ha sido esclarecida completamente, si se, comillas, perdonaron mutuamente por los hechos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, por la supuesta afiliación con el nazismo del teórico versus el judaísmo y la deportación del poeta, o si bien finalmente fueron amigos, como algunas personas proponen. La historia de la literatura no tiene nada claro todavía esta amistad o relación. Otro autor que sobrevive al horror del nazismo y escribe desde Auschwitz lo que ve y vive ahí, y quien estuvo desde 1944 hasta la llegada del Ejército Rojo del campo en enero de 1945, es el italiano Primo Levi, quien en esa fecha, la de la liberación, tenía solo 24 años y un título académico, el de químico, que fue en parte, como explica Levi en su misma obra Si esto es su nombre, que es la novela que tengo acá, lo que lo salvó de las grandes matanzas. Revisaremos en breve algunos fragmentos del propio Levi, quien en esta obra, que es el primer libro de su denominada trilogía de Auschwitz, se hace preguntas muy cercanas a la filosofía, al quehacer y al devenir del hombre. Su muerte en Turín, el año 1987, nunca ha sido clara. Hay dos versiones. Cayó por la ventana de manera accidental sobre el pavimento, o su dolor fue más grande y se suicidó cerca de los 90 años. Me voy a poner a llorar. Veremos en esta presentación algunos fragmentos de Si esto es su nombre para intentar una lectura literaria sobre un escrito y químico. Sobre este escritor y químico. Viktor Frankl también aparece en el listado de autores que sobrevivieron a un campo. A pesar de las adversidades por él narradas y ampliamente conocidas, quizás es el autor de no ficción que más se ha leído a propósito del concentracionismo y quien logró salir con vida de Auschwitz y Dachau para poder contar posteriormente, y no solo como neurólogo, psiquiatra y filósofo,
su horrorosa estadía en el mayor complejo de detención y muerte de los supremacistas arios, con su obra El hombre en busca de sentido, sino escribe su más famoso legado y uno de sus principales libros para entender el holocausto judío desde dentro, desde otra área del saber distinta de la medicina psiquiátrica. En este texto, Frankl no solo agota su beta de médico, sino que cuenta desde dos nuevas aristas lo sucedido en el campo. Pone a su servicio su experiencia personal y también la filosofía. Lo que él hace con este libro, capital para el estudio de la psicología y de la psiquiatría, gracias a la invención por su parte de la logoterapia, es presentar una respuesta frente al sujeto sufriente. De hecho, Frankl comienza este texto no literario, sino más bien explicativo de la logoterapia, recreando la pregunta que hace a sus pacientes, muchas veces aquejados de hondas depresiones. ¿Por qué no se suicida usted? La respuesta que de ahí devenga será el comienzo de la terapia. Nunca está de más recordar a algunos de los tantos artistas que murieron en los campos de concentración entre millones de personas que perdieron la vida en ellos, o a quienes que igualmente escribieron o desarrollaron su arte antes de partir al exterminio y lo realizado dentro del mismo campo bajo pena de muerte. Aquí podemos nombrar a la joven Anna Frank, adolescente alemana que murió a los 15 años de tifus, una de las principales enfermedades de los campos por la imposibilidad de conseguir agua limpia en Bergen-Belsen en 1945. Conocemos su obra Diario gracias al padre, sobreviviente del mismo lugar, y quien encuentra el cuaderno de su hija una vez que regresa a casa, solo, y decide publicarlo, convirtiéndose en uno de los primeros testimonios de judíos de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Otra importante mujer que vivió el exterminio en un campo de concentración fue la filósofa y religiosa polaca Edith Stein, quien toma los hábitos de carmelita descalza una vez que el régimen nazi le prohíbe seguir enseñando filosofía en la universidad, siendo una de las principales expertas de su época de Santo Tomás y de la fenomenología. Sobrevive solo 7 días desde que es deportada a Auschwitz, pues allí contrae tifus y se le fusila prontamente. Es imposible dejar de nombrar a la novelista y escritora ruso-judía Irene Nemirovsky. Salió de su patria natal en 1919, cuando contaba solo 16 años, junto con sus padres e institutriz, para radicarse definitivamente en Francia luego de las persecuciones bolcheviques. Estudia letras en la Sorbonne y luego comienza a escribir novelas. Al ser detenida en 1942, Nemirovsky contaba con 39 años, estaba casada y tenía varias novelas publicadas. Quizás sea su obra póstuma, La Suite Francesa, publicada en 2004, una vez que sus hijas Elizabeth y Denise Epstein entregaron el manuscrito transcrito por una de ellas, y puede que sea el texto más decidor de la novelista en lengua francesa, puesto que de manera coral la novela funciona como una radiografía de la Francia sitiada. La obra, que queda inconclusa por el arresto de su autora en Francia, tiene un muy interesante apartado al finalizar, que consta la obra de solamente 2 capítulos, Tempestad en junio y Dolce. Es decir, a la autora le faltó literalmente vida para terminar este texto. En él, en La Suite Francesa, titulado simplemente como Apéndices y de manera puntual, rápida, apurada, nos llegan los brevísimos textos que escribió la mujer antes de su detención, acotaciones sobre lo que se estaba viviendo en el país que la había acogido y tierra materna de sus hijas, cartas comentando la situación francesa, para luego darnos cuenta, gracias a la generosidad de sus hijas, de los vanos esfuerzos cometidos por Michel Epstein, su marido, para encontrar a Nemirovsky, esfuerzo inútil y de gran peligro, puesto que por este hecho él también es apresado y llevado a Auschwitz, al igual que su mujer. Epstein nunca se enterará de la muerte de la escritora. El último documento que aparece en este apartado, en apéndices, según la recolección testimonial hecha por las hijas de la pareja, está fechada a fines de diciembre de 1945, 2 años y medio después de la muerte de la escritora y de quien aún no se tenían noticias.
En esta tercera y última parte de la obra aparece todo tipo de material paratextual que sirve no solo para poder interpretar esta obra, sino que también están puestos ahí para poder comprender la complejidad de la mente de Nemirovsky y de su genio creador. Hay ahí anotaciones, marginalia, ideas sueltas escritas por la autora para esta novela y que nos dan pistas de su sentir y de sus miedos y reflexiones en torno a la Segunda Guerra Mundial. Toda esta información es especialmente interesante de estudiar para aquellos investigadores que nos dedicamos a la crítica genética, es decir, a todo aquel material paratextual de un autor, justamente como cartas, anotaciones, tachaduras, borrones que están ya sea en el manuscrito, en una prueba de imprenta o en las acotaciones que se hacen frente a la lectura de un texto. Para los genetistas, todo este material da pistas no solo de la escritura inédita de un escrito literario, sino que también sirve para comprender el pensamiento de un autor determinado. Esta información proporcionada en la tercera y última parte de Suite Francesa nos indica que Nemirovsky tiene un plan trazado para concluir su novela, es decir, que esta no fue escrita a vuelo pájaro, sino que muy por el contrario, la autora sabe muy bien qué es lo que quiere desarrollar en esta obra con multitud de voces que pululan en el texto y que dan cuenta de los acontecimientos en Francia en 1942. Por las mismas referencias que se encuentran en los apéndices, sabemos que su autora contemplaba que esta sería su trabajo más importante, motivo por el que quiere sacar adelante una novela de unas 1000 páginas. Un elemento que llama profundamente mi atención de Suite Francesa, además de la excelente calidad literaria de la obra, es que esta fue escrita en lo que en aquella época se denominaba papel de guerra, es decir, un material de muy baja calidad en la que la tinta penetra por poco tiempo. Es más, se sabe por el excelente prólogo de la edición en español de Salamandra, hecha por Miriam Anisimov, que Denise Epstein, la hija, trabaja en la transcripción del manuscrito de la novela, otro trabajo también ligado a la crítica genética, con una gruesa lupa, ya que el texto escrito por su madre estaba hecho de modo ahorrativo, gastando la menor cantidad de papel posible, pues a pesar de su baja calidad era muy difícil de conseguir, así como también de tinta que estuviera a su disposición. Entre la correspondencia y los paratextos que acompañan la edición de esta novela, encontramos las cartas escritas entre 1936 y 1945, ya sea de su propia autora, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, así como una gran cantidad de telegramas entre el marido de Nemirovsky, Michel Epstein, y la casa editorial de la mujer, Albert Michel. Se traspasa en la mayoría de los documentos la urgencia de hacer algo por la autora luego de su detención en 1942, quien vivía hacía 20 años en la capital francesa, católica conversa y madre de 2 hijas francesas. Dice el texto: «Ténganme al corriente, se lo ruego, incluso las malas noticias», escribe el marido a la editorial, quienes hacen lo imposible para dar con el paradero final de la autora y de quien nunca se tienen noticias después de abandonar Francia con destino a Auschwitz. Las niñas, gracias al cuidado de Julie, una francesa que cumplía funciones de institutriz de las menores, las esconde durante gran parte de la guerra por el peligro que corrían, y gracias a los dineros enviados por la casa editorial de Nemirovsky, de las obras vendidas durante la guerra, así como también gracias a generosos adelantos de los textos inéditos de la escritora, puede ocultarlas en distintos lugares, sobre todo en conventos, donde habían otras niñas no judías, cambiándoles el apellido, por lo que el origen de las chicas Epstein solo lo conocen la superiora de la comunidad en la que alojan. Sus padres no sobreviven, pero la obra de Irene Nemirovsky, que ya era conocida desde 1926 en Francia, y los 5 últimos libros editados de manera póstuma, nos dan cuenta del excelente valor literario que tiene la escritura de esta mujer. Los otros 2 ejemplos literarios que quiero proponer esta tarde dicen relación con 2 autores antes mencionados. Por un lado, revisaremos al químico italiano Primo Levi, para finalmente examinar parte del texto de Frankl. Levi, en una nota introductoria a su texto Si esto es un hombre, de 1947, indica la intencionalidad de su escrito de autoficción. En ella explica:
Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iba a eliminar, concediéndoles mejoras notables en el tenor de vida y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. Por ello, este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. La necesidad de hablar a los demás, de hacer que los demás supiesen, había asumido entre nosotros, antes de nuestra liberación y después de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento, hasta el punto de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales. Este libro lo escribí para satisfacer esta necesidad, en primer lugar, por tanto, como una liberación interior. De aquí su carácter fragmentario. Sus capítulos han sido escritos no en una sucesión lógica, sino por su orden de urgencia. El trabajo de empalmarlos y de fundirlos lo he hecho sin un plan posterior. Me parece superfluo añadir que ninguno de los datos ha sido inventado. Hasta ahí Levi. Resulta muy evidente, después de esta declaración de principios sobre su obra, que realiza Primo Levi, que todo este texto, que comienza su trilogía de Auschwitz, busca dar a conocer al lector que quiere saber la verdad de lo ocurrido en los campos de concentración, qué fue lo que realmente sucedió allí. Si bien el texto del italiano no escatima en detalles la vida cotidiana, el trabajo, la comida, las enfermedades, otros prisioneros, las muertes y todo lo escabroso que puede decirse sobre los campos de concentración para los grupos descritos al inicio de esta presentación, el italiano se hace, de manera indirecta y a diferencia de Frankl, preguntas propias del ser humano. Ya en el título vemos la primera de ellas. ¿Qué es un hombre? ¿Cuándo se deja de serlo? ¿Cuando no se puede practicar la religión propia? En los campos del nazismo estaba prohibido practicar cualquier acto religioso por razones obvias. ¿Cuando no se puede hablar la lengua natal? Levi indica que en su campo, Auschwitz-Monowitz, había hombres de unas 35 nacionalidades y se hablaban cerca de 20 idiomas. Cuando no se tienen ropa ni zapatos, cuando rapan el pelo, cuando inscriben un número en la piel como un animal, cuando solo proporcionan una escudilla para tomar la sopa diaria y no hay una cuchara para comerla y debe ser lamida desde el bol, cuando quitan la comida. Todas estas preguntas, que no aparecen de manera directa en la novela, sino que se insertan de forma orgánica cuando su autor, de entonces 24 años, doctor en química de la Universidad de Turín, summa cum laude, escribe la obra con papel robado del laboratorio en el que trabajó el último tiempo de su internación en campo de concentración, a diferencia de lo que hace el doctor Frankl en su texto, quien, como médico psiquiatra, tiene un sentido diferente del de Levi en su principal obra sobre el Holocausto. Un joven Levi, por el contrario, tiene estas preguntas existenciales no solo que podemos explicarlas por su juventud, sino que también porque éstas resultan propias del hombre al ver y vivir el horror de estar detenido en un campo de concentración. Indica Levi, entonces, por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Más abajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán, y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre, y si queremos conservarlo, debemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre, algo nuestro,
algo de lo que hemos sido permanezca. La destrucción del hombre más abajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe. Me pregunto, ¿cómo y por qué un joven químico de profesión puede hacerse estas preguntas revestidas de un aura filosófica? ¿Por qué además las pone dentro de un texto que comienza con un tiraje de 500 ejemplares en 1947 y se convierte en una de las obras fundamentales de la literatura del siglo XX, estudiada por muchísimos escolares y estudiantes universitarios en los últimos 70 años a lo largo del orbe? Esta es una obra que habla y describe las dificultades vividas por los prisioneros de un campo de concentración bajo el régimen nazi, o funciona tal vez como un documento atemporal. Quizás a Levi no le gusta tanto dar respuestas como hacer preguntas, de formación propia de su trabajo como profesor universitario. Pero recordemos que se las hizo cuando su vida recién estaba partiendo y tienen una riqueza y profundidad que no se ve en todo texto literario, sino que, muy por el contrario, son interrogantes que quizás podríamos encontrar en los grandes autores clásicos. Dostoyevsky, quien también vivió un largo periodo de recluso en Siberia. Virginia Woolf, quien en su adultez se consagra como novelista, pero también puede hacerse estas preguntas no solo por su gran inteligencia y sensibilidad o por ser mayor a Levi, sino que por su enfermedad, el trastorno bipolar, que podía acercarla a tener estas mismas preguntas desde joven. La literatura griega antigua tiene múltiples ejemplos de estas grandes preguntas que aquejan el alma humana. Sófocles, Eurípides, Safo. Está Shakespeare, quien, según el mayor crítico estadounidense de los siglos XX y XXI, Harold Bloom, con Hamlet aparece la invención de lo humano gracias a la gran pregunta propuesta en la tragedia, ser o no ser, y así una larga lista de los maestros de la literatura. Estas preguntas, que como decía, están escritas de manera implícita en Levi, aparecen de forma literal en Frankl. Deportado a los 37 años junto con el resto de su familia a los campos de concentración, la obra de Frankl llega hasta nosotros desde otra esquina muy distinta a la del químico italiano, la de la filosofía y la psiquiatría. Publicado igualmente de manera temprana en 1946, el texto El hombre en busca de sentido se pregunta inicialmente cómo la vida es digna de ser vivida después de esta experiencia límite en la que vivió casi 4 años en la Alta Silesia. ¿Por qué es necesario el sufrimiento? Es otra de las grandes interrogantes que aparecen en el texto, así como también preguntarse por el objeto u objetivo de la vida. La respuesta de Frankl es quizás demasiado simple para quien sobrepiensa las grandes preguntas vitales, pero para este autor, el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Hasta ahí la cita. Aparece también en este texto una idea del Dr. Frankl que me parece interesante proponer aquí. Vuelvo a citar. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esto es algo en lo que tanto Frankl como Levi se hacen cargo de sus respectivos textos, ya que ambos indican, aunque desde diferentes maneras, que aquellas personas que ellos conocieron durante sus cautiverios, que mantenían el espíritu en alto, una higiene ejemplar, el buen humor, ellos serán en gran medida los que sobreviven. Todas estas condiciones muy difíciles de cumplir. Quisiera finalizar este breve repaso por alguna de las principales obras de la literatura concentracionista con una cita de un texto que habla de un hombre justo entre los justos, que amaba a Dios y que cumplía con sus mandatos. Me refiero a Job, quien en el texto del Antiguo Testamento se le arrebata todo lo que tiene. Una peste le quita sus cultivos. Sus sirvientes mueren, así como también sus hijos. Pierde él mismo la salud, pues le acompaña una enfermedad a la piel. Pero a pesar de perder sus riquezas, sus hijos, su propia salud, Job nunca va en contra de su Dios, incluso a pesar de lo que dice su mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Job
Un hombre ejemplar dentro de la literatura veterotestamentaria jamás hace lo que le dicen, ni sus amigos ni su mujer, sino que siempre sigue con el cumplimiento del mandamiento divino. Es interesante que el texto indique, y sin embargo, vínome la aflicción, a pesar de cumplir con todo, ¿verdad? Pues a pesar de cumplir con todo aquello que se le pedía y ser castigado por el diablo, nunca deja de lado a su Dios, nunca lo maldice, nunca habla mal de él. Las grandes preguntas del ser humano también tienen respuesta en la literatura del Antiguo Testamento. Y aunque sean de una mirada religiosa estas respuestas, podemos leer también perfectamente el libro de Job desde un prisma distinto al de la religión judía o de la religión cristiana. La belleza del texto de este libro radica no solo en las figuras poéticas o en la pregunta que se hace el protagonista del libro homónimo frente a las desgracias que le están pasando. La belleza también radica en que Job nunca deja de lado sus creencias, ni su Dios, ni sus mandamientos. Dice el texto: y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Una pregunta que primero la preguntaste y después la respondiste en Primo Levi. Si es que existe alguna condición humana más miserable que esta, y después él mismo responde que no existe una condición. ¿No hay en ellos una reflexión respecto de la condición humana de sus captores? Que pienso yo que puede ser más miserable que la de ellos, aunque no se les despoje de su dignidad de esa manera tan brutal, pero como decía Aristóteles, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. ¿No es más indigna la condición de sus captores? No sé si hay una reflexión en los textos. Sí, mira, en Frankl se indica que la mayoría de los capos son ¿cierto? Las personas que estaban, los hombres que estaban a cargo de cada uno de los layers, eran exconvictos de mucha peligrosidad, exconvictos alemanes de mucha peligrosidad. Entonces, por eso, y esto lo propone Frankl, pero también lo dice Primo Levi, eran personas que no tenían ningún interés en hacer más llevadera la vida de los capturados y tampoco mucho sus propias vidas. O sea, sí, cuando sacaban de esta olla gigante que tenía 40 litros de comida, que se llama la menashka, sacaban el potaje, los capos se quedaban con la mejor parte, por supuesto, con la parte del fondo, que es donde había un poco más de verdura. La sopa era muy triste porque era sopa de repollo con papa, o sea, nada. Y eso le daban 1 litro a cada hombre 2 veces al día, a mediodía y a las 6 u 8 de la noche, ya no me acuerdo. Entonces, la verdad es que Levi no, en ninguna parte del texto que yo he leído de la trilogía, que si esto es un hombre, en ninguna parte se conmociona frente a sus captores o frente a sus guardianes. Muy por el contrario, como que siempre les tiene mucha pica, mucha mala, está muy sentido, muy resentido, piensa que es muy joven, tiene 24 años y le truncaron la vida con 2 años, y él lo dice al principio del texto, menos mal que solo fueron 2 años porque si no yo no estoy aquí. Entonces él no tiene ningún buen pensamiento para con sus captores. Distinto es el caso de Viktor Frankl, porque él sí se explica, y esto es más desde la filosofía antes que desde el quehacer psiquiátrico o desde el quehacer neurológico, porque él tenía la doble titulación en neurología y psiquiatría. Él dice, ellos eran tan desgraciados como nosotros, o yo entiendo que este era su trabajo, pero la verdad es que es un trabajo muy ingrato, o qué sé yo, me da pena que este capo esté enfermo. Bueno, todos tenían tifus, era una enfermedad muy común, sobre todo en Auschwitz, que Auschwitz es la central de otros 20 campos un poquito más chicos, Monowitz, Birkenau, ¿cierto? Todos tienen, o sea, muchos de ellos se contagian de tifus porque derriten la nieve sucia para poder tomar agua. O sea, eran situaciones muy precarísimas de vida. Entonces, al menos Levi no tiene una respuesta sobre esta pregunta que tú haces, pero creo que sí se puede encontrar
más propiamente en Viktor Frankl, que yo creo que ahí le jugó a él dos cosas a favor. Lo primero es que era mayor que Levi, tenía 37 años cuando fue detenido. Y luego es que él ya era un reconocido médico psiquiatra. Y de hecho, cuenta el texto que hizo en algunas ocasiones algo así como terapias de grupo en el Barrancón, porque el mismo capo se lo había pedido para levantarle el espíritu a los detenidos. O sea, cada Barrancón tenía cerca de 250 personas en literas que compartían hasta 9 personas juntas. Entonces, claro, perder la moral era muy fácil. Alejandro. Bueno, gracias, Paulina. A mí me conmovió tu exposición. Creo que ha hecho una sinopsis del dolor, digamos. Qué bonito para la publicación, una sinopsis del dolor. Le toca a mi familia materna, mi familia es judía. Mi mamá tuvo la fortuna de nacer en Chile durante la Segunda Guerra Mundial, si no, mi abuela si hubiese estado en Europa quizás, que hubiese podido padecer, digamos. Nosotros no sabemos de un tío bisabuelo que de Rusia, así como mis bisabuelos emigraron de Rusia hacia Chile, hacia Argentina, primero después hacia Chile. Un hermano de mi bisabuelo emigró hacia Austria. Nunca se supo si estaba vivo durante la Segunda Guerra Mundial, si eventualmente le pasó algo durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuál fue su destino, nunca se supo. Me tocó visitar Auschwitz el 2017, el día de mi cumpleaños, justo un día que no había otra manera de ir, otro día de ir. Es una visita a un lugar de la desolación, digamos, realmente. No. Cuesta estar ahí, digamos, pero cuesta no ir ahí también, ¿no? Entonces, yo te agradezco la exposición y un poco en la línea también de lo preguntado por Juan Ignacio, todo como la psicología de los captores, digámoslo así. Es difícil explicar la maldad humana, digamos, ¿no? Hasta un cierto punto, digamos, ¿no? O sea, cuando la maldad humana parece no tener límites, ¿no? Yo te comentaba algo del libro Judy Battalion, Hijas de la Guerra, sobre el papel de algunas mujeres en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Hay escenas también estremecedoras de maldad, digamos así, del horror, ¿no? Pero quería tocar un punto que en parte tú lo tocaste, digámoslo así, que dice Viktor Frankl, ¿no? Y también quizá en La bailarina de Auschwitz, de Tiger, ¿no? Esto de que hay un pasaje que dice Viktor Frankl, es que aquellos que pensaban que todavía tenían algo que hacer, por decirlo así, les era más fácil sobrevivir, ¿no? Un poco como, yo tengo una tarea pendiente, entre otras cosas, por ejemplo, narrar el horror, porque si no hay testigos del horror, si no hay alguien que narre ese horror, tú no crees en ese horror. Es decir, el negacionismo es una de las cuestiones que ha afectado, digámoslo así, el relato histórico, digamos, es decir, no pudo ser tanto. Eisenhower tuvo que llevar a los alemanes y decirle, mire, esto es lo que ustedes hicieron, digamos, pues no lo podían creer. Hay un pueblo que se encegueció, un país entero, digámoslo así, que prácticamente no quiero poner a todos, digamos, o sea, hubo muchos que no hubo, muchos disidentes alemanes al mismo régimen, digamos, pero en el fondo los campos de concentración son la coronación de cuestiones anteriores, digámoslo así, de la estrella amarilla, ¿no? De golpear a judíos en la calle y no hacer nada, de destruirles sus tiendas y no hacer nada, de la quema de sinagogas y no hacer nada, digamos así. O sea, esto va escalando, en el fondo, ¿no? Sí. Entonces, los que tuvieron la capacidad de sobrevivir fueron aquellos que no se dejaron abatir por este horror, sino que en el fondo pensaron, digámoslo así, o se forzaron a sí mismos como a hacer lo posible para que cuando esto acabara, entre otras cosas, poder contarlo. No sé si añadir algo más, o sea, como mantener la esperanza, de alguna manera, o sea, a todo. Tal cual. De hecho, es uno de los pocos puntos que encontré que estaban en la literatura de Levi y en la literatura o en el texto de Frankl,
que decían que había que bañarse todos los días, no importa que el agua estuviera muy, muy helada y hubiese 20 grados bajo cero, hay que bañarse todos los días, hay que hacer un poco de flexiones, hay que mantener la ropa lo más limpia que se pueda, los zapatos sin barro. Todo esto hace que, dicen ambos, entonces, si lo dicen dos personas que vienen de visiones muy, muy distintas, uno de la medicina, otro desde la química, ¿cierto? Si lo dicen ambos es porque, chuta, parece que lo que había que hacer realmente era mantener el espíritu en alto. No te dejaban cantar, y eso también aparece en los 3 textos que tengo a mi lado. No te dejaban cantar, por supuesto que no. No podías hablar otra lengua que no fuese alemán. Así es que si eras italiano y solo conoces el italiano, te quedas callado porque no puedes decir nada, porque si no el capo llega y te manda un azote. Ahora, hay un video hermoso disponible en YouTube que muestra a un Primo Levi muy viejito que se llama Regreso a Auschwitz. Y es la primera vez que él, después de muchas, muchas invitaciones, decide volver. Y dice, la verdad es que esto es un museo. Esto no se parece en nada a lo que nosotros tuvimos que padecer acá. Hay vidrios, nosotros no teníamos vidrios. Está la ropa colgada, pero ojo, porque esa ropa fue lavada. Nosotros no teníamos la posibilidad de lavar la ropa. Solo cada 6 meses se les cambiaban las chaquetas y los pantalones a cada uno de los prisioneros. Una vez cada 6 meses. Hay personas que vivieron allí 4 y 5 años, o sea, las mudas de ropa no existían. Qué sé yo, también dice, esto no es como lo que yo recuerdo porque no hay barro. Nosotros vivíamos con los pies en el barro, ni siquiera los zapatos, los pies. Entonces, en ese video, que no es muy largo, tiene 12 o 15 minutos, va Primo Levi en un tren conversando con un periodista o una periodista que no le vemos la cara ni nada, y él dice, esta cuestión no es, esto es un museo. Dijo, pero lo que sí se parece un poco más a lo que yo tuve que vivir, o hicieran, se supone, plástico en el campo de Buna. Tú ves en Auschwitz, eso de trate de vitrina, los zapatos, las maletas, el pelo está ahí, o sea, se ve. En el fondo no hay sí, pero museizado, sí, no sé cómo. Por supuesto, digamos. Sí, entonces, vuelto, claro. Sí, eso es al menos lo que desde la literatura o desde el video que yo conozco de Primo Levi es lo que te puedo decir. Ahora, el negacionismo, bien sabemos que es fuertemente sancionado en Alemania, incluso creo que con cárcel. No sé si alguien lo sabe, pero creo que incluso con cárcel, que uno no puede decir, no existió esto. Claro, lo que pasa es que cuando te olvidas del horror, el horror comienza a repetirse. Sí, pero el horror, y aquí termino mi respuesta, para ver si tenemos tiempo de que Alejandro haga su pregunta, el horror también lo viven los capos. El horror, las únicas personas como que no vivencian este horror tan manifiesto son los altos cargos. Y esas personas no vivían en Auschwitz, vivían en casas cercanas a Auschwitz, como, no sé si viste El niño con pijama rayas, una película horrorosa. Si alguien no la ha visto, no la vea. Solo aquí como anécdota, no pude dormir en 3 noches después de haberla visto. Fue espantoso. Entonces, claro, todos estaban hundidos igualmente en el fango, nada más que los capos estaban un poquito mejor. Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Una pregunta, me pareció muy, muy interesante esa como visión panorámica que haces de la cultura en torno a este tema, sobre todo desde las artes literarias, pero también las cinematográficas que añadiste al principio. Uh-huh. También para quizá alguna publicación o continuar esta exploración, si no la has visto, te recomiendo mucho Noche y Niebla, de Alain Resnais, que es un documental sobre los campos de concentración, y el documental Shoah, que sí me parece interesante, y aquí va mi pregunta. En la representación del horror,
qué recursos expresivos tenemos, literarios, visuales, y hasta dónde llega la representación, y la diferencia entre la ficción y el género documental. O sea, ¿por qué somos capaces quizá de aproximarnos a productos ficcionalizados o con una cierta docuficción, y documentales sobre los campos de concentración nos quedan quizá... O sea, ¿qué lugar tienen para esta representación del horror? Lo documental y lo ficcional. ¿Qué función cumple cada uno de estos dos géneros? A ver, el documental me parece que es, aquí desde mi ignorancia, la verdad te lo voy a responder porque no lo he pensado. Lo documental, claro, aquí estamos frente a 3 obras documentales, ¿cierto? Ayudan a que quizás esta panorama o estas ideas que se quieren representar para que un público importante las conozca, hace que pueda ser más quizás doloroso, que toque la fibra más íntima del ser humano. Eso es lo que pienso frente a lo documental, porque esta película terrible, que no sé si viste, Sophie's Choice, hay una fila y un hombre de la SS dice tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para acá, y Sophie tiene 2 niños pequeños, una niña y un niño, y en 2 segundos, entre que se da cuenta de lo que va a pasar y que llegue el SS hasta su puesto, tiene que decidir cuál de sus hijos muere y cuál de sus hijos vive, y se decide por aquel callar, porque frente al dolor extremo de la pérdida, por ejemplo, de Frankel, de su mujer, de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, Nemirovsky, que no tenía idea lo que estaba pasando, que se iba a ir, efectivamente. Ella fue a presentarse al Cantón en el 42 en París y nunca más volvió. Y su marido lo mismo. Y quedaron las 2 niñitas al cuidado de Elaya. Entonces, frente a este tipo de dolor, pienso que muchas veces el mutismo es la respuesta. El crítico norteamericano George Steiner, de evidente origen judío, ¿cierto? En su texto, Lenguaje y silencio, propone un término, el mutismo de los soldados de guerra. Ese mutismo al que se enfrentan algunos soldados de guerra es porque no pueden hablar de lo que vieron, de lo que vivieron, de lo que hicieron. Pienso que ese mutismo también aplica para mucha gente que vive situaciones límite, no solamente que está en un campo de concentración. Pienso, por ejemplo, personas que han tenido intentos de suicidio. Pienso, por ejemplo, en personas que se van a vivir, estamos en Chile y se van a vivir, te invento, a Rusia. También es una situación límite. Y tantas otras que aparecen en la vida cotidiana, pero que muchas veces no tomamos tan en cuenta porque decimos, no. Creo que ahí lo más importante frente a esta sinopsis del dolor es hacer caso y escuchar lo que el otro quiere decir. Muchas gracias. Bien, yo te quería hacer una pregunta para ti como expositora, digamos, a partir de toda la reflexión que has hecho de estos textos que son tremendos. Una reflexión, porque uno no puede dejar de olvidarse de la reflexión de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. La banalidad del mal, es decir, carceleros jugando partido de fútbol al lado de los hornos crematorios. Entonces, mi pregunta, y algo que yo le he dado vuelta hace mucho tiempo, es si acaso existe una banalidad del mal,
si el mal puede ser banal. A mí me da la impresión que no, yo no estoy de acuerdo con Hannah Arendt en eso. Yo creo que el mal nunca es banal. Me da esa impresión. No sé, ¿qué opinas? Pienso que hay personas que pueden estar más cerca y otras más lejos de la banalidad del mal. Pero creo que de alguna forma las personas conocen que existe el mal. O sea, el mal existe. Todo eso es algo evidente, ¿cierto? El mal existe. Pero claro, con el ejemplo que tú das y que Hannah Arendt propone en este hermoso texto de personas jugando fútbol al lado de los hornos crematorios, uno dice, ¿dónde está la sensibilidad de esa persona? ¿Dónde queda quizás la solidaridad que puede existir? ¿Cómo no guarda respeto frente a tantos muertos? Pero, y aquí quiero hacer como un pequeño acápite, que muchas veces también los mismos soldados eran personas muy jóvenes, tomadas de las filas más nuevas, digamos, de la SS, y los llevaban allá. Y ellos también tenían derecho a divertirse, si vivían ahí, en esas condiciones espantosas, que también pasaban frío y también pasaban hambre y echaban de menos sus casas y tampoco recibían un kilo de mantequilla por correo como si muchas veces durante la división de Francia, ¿cierto? En la Francia sitiada y la Francia libre, sí podían hacerlo. Entonces, yo creo que el mal nunca es en vano, pero no te podría decir si es que hay personas que no toman el mal dentro de lo más íntimo de sí. Es una pregunta compleja, es una pregunta muy compleja. Sí, que quizás estos textos pueden quedar un poquito cortos y tengamos que expandir la selección literaria y quizás a textos solamente testimoniales, autoficción, ¿cierto? Y no a textos ficticios sobre lo vivido en los campos de concentración. Entonces, no sé, quiero pensar que las personas tendemos al bien. Quiero pensar que el mal el mal no va a ganar. Eso, la verdad es que eso es lo que pienso. El mal no va a ganar. Ya hay suficientes cosas terribles que pasan en la vida. No sé, hombres que quedan viudos con niños pequeños muy jóvenes porque se muere la mujer, o cuando se mueren guaguas pequeñitas no sé, ¿eso tiene algún sentido? No, yo no lo sé. Yo no lo sé, y la verdad es que me lo pregunto y me da muchísima pena. Entonces, prefiero pensar como método de supervivencia a lo Primo Levi y Viktor Frankl, prefiero pensar que sí, existe el bien y que eso es lo que gana. Es una preferencia, no es como algo, no es algo muy pensado, pero es lo que sí, prefiero saber. ¿Algún otro? Sí, Mauricio. Y con eso vamos cerrando nuestro coloquio de día. Gracias, Paulina. En lo que tú recogiste, en lo que tú leíste, directa o indirectamente, tú puedes percibir algo del valor expiatorio o redentor de la belleza misma. Frankl tiene algún capítulo sobre la belleza en el campo de concentración, a propósito de un momento en que no sé por qué salen y ven una puesta de sol y se quedan extasiados, ¿verdad? Preciosa esa parte, sí. También hay un momento creo que de música, que después, claro, lo inhiben, pero más allá de las experiencias de belleza en el campo, la misma escritura, es decir, se puede describir bellamente de lo más horrible, ¿no? Sí. El mismo proceso de escritura, además de tener un valor de crónica, de reflexión filosófica, tú notas que en alguno de ellos tiene también un valor, el valor estético mismo, de alguna manera logra rescatar algo
no sé si de sentido, pero sí de expiación en los escritores mismos. Bueno, hay una excelente novela británica de Ian McEwan que se llama Expiación, que trata, y también es una película de Joe Wright, del año 2008-2007. Esta obra trata de una escritora que busca de alguna manera, una escritora ya mayor, busca de alguna manera cumplir con una expiación personal para entender ella misma que su hermana muerta la perdonó antes de morir. Es de verdad que es un novelón fantástico, de verdad muy bueno. Creo que bajo ese prisma, el que propone McEwan o el que puede haber en esta selección, la belleza siempre salva. Ese ejemplo que tú diste es precioso en el texto de Franklin. Que hay alguien que dice, ¡hey! Llaman a los demás, ¿cierto? ¡Hey! Hay una puesta de sol hermosa. Y salen todos a mirar y se emocionan y dicen, chuta, qué lindo, ¿cierto? Como un respiro, un apaciguamiento del alma. Siempre pienso que el arte salva. Cualquiera sea su forma, pintura, escultura, literatura, lo que sea. Pienso que la persona tanto la que se dedica al objeto artístico como aquella que consume la obra, gana mucho. Sí, definitivamente. Entonces, la verdad es que leer esto, y lamento si es que los dejé deprimidos, pero vayan a comprarse un chocolate. Leer esto es difícil, es súper difícil, pero igualmente uno puede ver que hay belleza en estos relatos. Y pasa lo mismo con la serie enorme de textos que existen sobre los campos de concentración, o sobre la Segunda Guerra Mundial, o sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, hay muchísimo material aquí para hablar sobre esto. Pero sí, la belleza salva, absolutamente. Adelante. Yo solamente quería compartir algo. Se trata de que yo vengo de Eslovaquia y vengo de un pueblo muy pequeño. Somos, bueno, no sé si llegamos a 1000 habitantes. Y en ese pueblo vivía una familia judía. Y cuando yo era pequeña, siempre me sorprendió porque la casa fue abandonada, nadie vivía ahí. Y no entendía cómo los alemanes encontraron la familia, que estamos bajo las montañas, que muy lejos de las ciudades, la encontraron y se la llevaron. Y mis abuelos siempre contaban que se lo llevaron en una manera cruel, ¿no? Que la mujer estaba cocinando y tenían que dejar todo, fuego prendido y la olla puesta con la comida, y así como estaban, se los llevaron. Y nosotros en el pueblo, esta casa, nadie la quería tocar. Una judía que jamás volvió, jamás sabíamos qué pasó con ellos. Era como una semilla de algo heroico para nosotros, que éramos todos cristianos. Ellos eran los únicos que eran judíos, y que al final ellos eran para nosotros como los estos antiguos en la fe, que ellos dieron la vida, y nosotros que después vivimos en el comunismo, que nos costaba hacer una señal de la cruz, porque teníamos miedo, porque había pueblo lleno de espías, no sabíamos. Pero esa familia siempre era como algo que daba la fuerza, y yo creo que ahí donde el pueblo era más católico que los otros pueblos, porque esa familia era algo, como dijo Jesús, ¿no? Que, bueno, Isaías, que lo llevaron como un cordero al matadero. Y cuando fui a Auschwitz, sentí que era un matadero, el Auschwitz, y que ahí terminaron mis héroes, que siempre daban vida y daban ese ejemplo para
para el pueblo, ¿no? Que fueron y nunca sabíamos de ellos, pero quedó esa belleza, ¿no? De que queríamos saber, ¿no? Quedó algo en testimonio vivo y la fuerza, ¿no? La belleza de no creían en Jesús, eran judíos, pero se fueron sin decir nada, no sé, era muy, muy fuerte, ¿no? Su testimonio, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Lamentablemente no fueron los únicos, sino que de esos hubo muchísimos. O sea, eso lo está documentado en textos históricos o literarios. Pero gracias por compartirlo, porque la verdad es que como le pones un poco un rostro a esas personas que fueron arrebatadas de sus lugares de vivienda, de trabajo, sin nunca más volver. Muy bien, Paulina, te volvemos a agradecer esta exposición que en realidad ha sido muy conmocionante, pero también muy bella, así que te agradecemos por eso. La belleza salvará al mundo. Y nada, lo dejamos entonces invitados, no para la próxima semana, porque tendremos receso la próxima semana. Hay receso en la universidad y el doctor Morales se irá también de receso. En 2 semanas más nos va a exponer Mauricio Echeverría sobre los signos del fin de los tiempos, o el fin de los tiempos, la trilogía. y final. Eso. Además después del apocalipsis. Eso. Así que muchas gracias a todos y por habernos escuchado también. Nos veremos en 2 semanas. Que estén muy bien. Ay, gracias.